Sí. Bueno, les escucho. ¿Qué consultas tienen? Pueden empezar a consultar mientras van ingresando los demás. Les puedo ir contestando. ¿Acerca de las devoluciones, alguna duda? Hola Fernando y a todos. ¿Alguna duda respecto a las devoluciones o respecto a la actividad 3 que ya está publicada en el aula? Hola, escucho consultas. La idea del encuentro era que aclararan sus dudas acerca de las actividades o las devoluciones. Los escucho. Hola, profe, buenas tardes. Bueno. ¿Cómo están? Hola, Leti, mil disculpas. Seguí nomás, después yo pregunto. No pasa nada. Bueno, muchas gracias. Mi profesora, yo no entregué la actividad 1, Sí, pero uno de los puntos de actividad 1 era cambiar el tema del escritorio. sí, sí. Y yo no lo pude hacer porque esta computadora, mi notebook, se ve que tiene un Windows no original y me aparece la opción activar Windows y me pide que ponga la contraseña o que compre un paquete Windows. Y la verdad que no lo Sí. hice todavía. Entonces Ajá. no me dejó cambiar el tema y hay muchas opciones que no me dejan. Sí, Y entonces no pude hacer esa opción. O sea, sé cómo se hace, sé que hay que ir a propiedades y a pantalla para cambiar, pero bueno, no lo pude hacer ese punto y tampoco le pude enviar esa bueno, devolución. Y después bueno, hay algún otro puntito en la actividad 2 que tampoco, yo igual cuando voy haciendo mis actividades le pongo en una nota tipo observaciones y le pongo el inconveniente que tuve, sí, como para que tengan en está bien, cuenta, está perfecto, sí. ok, Sí, las cuestiones de Windows me van avisando porque vieron que cada uno tiene su configuración, por ahí el Windows y cada uno tiene distintas configuraciones, por lo tanto puede que surja algún problema, tenga lo- alguna situación particular, me van poniendo ahí, ¿sí? ujú. No hay problema. Bueno, y otra cosa, en la actividad 2 que decía el antivirus, yo no tengo el antivirus que hay el Avast que te ponen ahí en el Sí, módulo, tengo otro antivirus y por ende no me aparece la misma opción que me figuraba en la consigna de la actividad, sí, pero y la cosa que decía analizar unidad de externa, ¿puede ser? Disco externo. sí, sí. Sí, la extraíble, el pendrive o Extraíble. cualquier Ah, unidad sí, extraíble. sí. Y bueno, yo le conecté mi celular
para mi computadora. Sí. Y hice que haga el análisis en el celular como un dispositivo, como si fuese una unidad de almacenamiento externo, le conecté la opción. Está bien. Y Eso va a depender también, claro, del antivirus que ustedes tengan, ¿viste? sí, por eso yo tengo Mac Pero, por Ace. ejemplo, supónganse que ustedes tienen que... Ajá, pero, claro, McAfee, sí, está bien, está bien. Fíjate, por ejemplo, si vos tenés que... ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí, profesora. Sí, Bueno, profesor. fíjense que si ustedes hacen botón contrario sobre alguna carpeta, seguramente el antivirus que ustedes tienen, acuérdense que cuando ustedes hacen botón contrario en cualquier ubicación, tanto por ejemplo, en la barra de tareas, va a salir un menú contextual, depende de donde ustedes estén ubicados. Por ejemplo, si yo me voy al C y alguna carpeta cualquiera, me va a traer un menú contextual y me va a traer ahí, yo tengo varios antivirus porque siempre estoy probando antivirus distintos, pero tengo, por ejemplo, el Avast. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, si yo le digo chequear, no sé, una carpeta determinada, por ejemplo esta, ustedes hacen botón contrario y ahí ya les sale el antivirus, Sí, ¿sí? totalmente. Por ejemplo, en este caso, ajá, Sí, yo hice por así. ejemplo, en este caso, como ADG, ¿viste? Y ahí ya te va como a chequear. Lo que ustedes tienen que tratar de ir haciendo es ver en su antivirus, traten de ir repasando cómo hacen ustedes para chequear alguna carpeta específica. Eso es lo que tendrían que ver. O hacen botón contrario sobre la carpeta, o fíjense cómo trabaja su antivirus para el día del examen de acreditación, para saber cómo le dan ustedes las opciones para que chequee, por ejemplo, en este caso, la carpeta del extraíble que me decís vos, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo el C nomás, ¿no? Pero si vos tenés, por ejemplo, tu pendrive o tu Eso me celular, iba a decir. ¿sí? Que tardó mucho para terminar el resultado. Sí. Entonces, yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto en el día de la acreditación, porque va a tardar mucho entre que termina el análisis completo para pegar en la captura de pantalla que ustedes solicitan. Entonces, Ustedes estaría bueno que en vez de pedir una tengan unidad en cuenta, en una a carpeta, ver, ¿no? Que no tarde tanto para analizar. ustedes tengan en cuenta que el Windows es un entorno, un trabajo, un sistema operativo multitareas. Por lo tanto, si yo acá analizo, acuérdense que ustedes tienen la barra de tarea y pueden igual abrir, por ejemplo, en otra pantalla, van a abrir el programa que tengan. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con el explorador, hacen botón contrario, explorador de Windows, en una ventana le va a quedar chequeando y ustedes siguen en otra, porque la idea del primer módulo de sistema operativo es que ustedes manejen el entorno Windows, ¿no? Entonces, en una ventana van a tener chequeando, por ejemplo, si hacen una búsqueda. Yo puedo hacer una búsqueda en esta ventana, por ejemplo, ¿no es cierto? Buscar archivos acá usando la herramienta de búsqueda del explorador. Pero sobre la barra de tarea, ustedes pueden hacer botón contrario en el mismo explorador y abrir otra ventana. O sea, yo no tengo que quedarme clavada en una ventana, puedo ir moviéndome en distintas ventanas e ir chequeando en una y haciendo la parte de búsqueda en otra, ¿se entiende? Por supuesto que, no, en general nosotros le vamos a pedir, por ejemplo, que chequeen su unidad extraíble, porque justamente tiene menos información que el disco rígido, ¿no? El disco rígido, si tiene el disco de 1 tera, por ejemplo, tarda muchísimo. Entonces, eso vamos a tener en cuenta, sí. Igual ustedes nos van avisando, ¿saben? Pueden, por ejemplo, hacer capturas, dejarle que corra una ventana y en la otra siguen trabajando, ¿sí? Pero todas las dificultades que van teniendo, está bien que ustedes me vayan comentando o me vayan comentando en el archivo que van resolviendo, Yo así voy a nosotros... poniendo unas notas ahí abajo en cada consigna que a mí se me dificulta o que no encuentro la opción, yo se lo comento. Y sí, Perfecto. con el respecto que estaba comentando usted de que podemos utilizar otra ventana mientras se está analizando un archivo, sí, seguramente que sí, pero a veces, por ejemplo, a mí, en mi caso, en mi notebook se me traba todo. Y sí, en el disco yo tengo un terabyte en este, entonces a mí se me complicaría mucho que me pidan, por ejemplo, que haga un análisis exhaustivo del sistema disco C. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, No, y la memoria del RAM de esta computadora es de 2 gigabytes, o sea, es claro. medio limitado, digamos, y entonces por eso tarda mucho y por ahí se me traba todo y cuando quiero hacer varias cosas a la vez no puedo.
Sí. Bueno, me van poniendo, igual vamos a tener en cuenta eso en el examen, me van poniendo igual en el archivo cuando van resolviendo, me van poniendo las opciones, entonces nosotros vamos sabiendo eso para cuando tengamos que diseñar ya el, el examen, lo tengamos en cuenta, digamos, todas las dificultades que ustedes tienen, ¿sabes? Muchas gracias, profesora, y estaría bueno si mis otros compañeros, compañeras o compañeros les pasó igual y si están de acuerdo. Sí, sí, seguramente, viste que cada uno tiene por ahí tenemos computadoras que andan un poquito lento, nosotros entendemos también eso, pero sí, avísennos y nosotros vamos teniendo en cuenta para el diseño por supuesto en la actividad nos van poniendo en cada punto, ¿saben? Igual el Word en sí y el Excel, que es lo que ustedes rinden ahora, y Windows, no requiere tanta memoria, o sea que no, básicamente no van a tener dificultades porque son programas básicos, ¿está? Y en cuanto a las devoluciones, ¿alguna cuestión que quieran aclarar? Ustedes acuérdense que las devoluciones nosotros le vamos corrigiendo, disculpe por ahí si tardamos un poco porque hay dos compañeras, bueno, alumnos de años anteriores, que son las que nos ayudan, ayudantes de cátedra, que nos ayudan a hacer las correcciones, porque imagínense que ustedes son casi 90 que entregaron, revisar todas las actividades nos llevaron un tiempito, entonces por eso por ahí nos tardamos un poco por eso les puse 2 semanas para que resolvieran la 1 la 1 y después pasar a la 2, ¿no? Pero nosotros lo que le vamos poniendo básicamente en las planillas son los errores que vamos encontrando en cada una de sus actividades, ¿sí? Y eso es para que básicamente ustedes tengan en cuenta cuando vayan a sus devoluciones y revisen sus actividades, no es necesario que las rehagan, pero sí revisar para que el día del examen de acreditación ustedes tengan en cuenta esos errores y no los vuelvan a cometer, digamos. O por lo menos cometan la menor cantidad de errores posible, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? E barra S, ¿ese indicaría el error? Entrada, salida. Ah, entiendo. Listo, profe, por no tener duda. ¿Cómo te pusimos? A ver, comentame o compartime tu pantalla si querés. Cuando, Sería, no, en la actividad 1.1 sí, dice auricular con micrófono, sí, sí, E barra S. claro, Pendrive y lector de tarjeta de memoria, E barra S, almacenamiento. Sí, claro. eso no me era, profe. Sí, Claro, sí. en esa actividad vieron que lo que ustedes tenían que hacer era reconocer para cada uno de esos dispositivos si son de entrada, solamente de salida o son mixtos, o sea, que cumplen con ambas funciones de entrada y salida. En el caso del auricular, solamente auricular que no tenga micrófono es de salida, porque no sale a Sí, sí, través del sí. auricular, nosotros escuchamos el sonido. En cambio, si tiene un micrófono, me permite tanto la entrada, porque el micrófono me permite digitalizar mi voz, digamos, y escucharla a través del ordenador, por ejemplo, y el auricular me permite escuchar el sonido, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso es entrada-salida. Y el pendrive, que es un dispositivo de almacenamiento, en general los dispositivos de almacenamiento cumplen ambas funciones, porque yo puedo tanto leer la información de ese dispositivo o grabar. Entonces, leo y grabo, ingreso información y obtengo información, o sea, la salida, digamos, a través de ese ordenador, o sea, grabo ahí, ¿no es cierto? Por eso le fuimos especificando, es de entrada, salida. En el caso de los de almacenamiento, como el disco rígido, el pendrive o el lectograbador de DVD, por ejemplo, o CD, con una lectora yo puedo grabar en un medio. Hablamos de dispositivo cuando hablo de lectora, ahora el medio es donde yo grabo, ¿no es cierto? El CD en sí, ¿no es cierto? Pero la lectograbadora me permite tanto leer un CD como grabar en un CD. Ya eso es lo que les preguntábamos. En general los dispositivos de almacenamiento son de entrada a salida, ¿no? Como la lectora de memoria también. Cuando ponemos una memoria, podemos grabar algo ahí o bien leer algo desde ese dispositivo. ¿Está? Sí, profe, gracias. Otra consulta con respecto a la actividad 2. Sí. En los últimos puntos donde decía que teníamos que comprimir la carpeta que íbamos realizando, modificando a medida que iba pasando los puntos. Sí. Teníamos que comprimir, nosotros teníamos, esa carpeta comprimida, nosotros teníamos que mandar al aula junto con el trabajo práctico, o el trabajo práctico que nosotros hicimos era el que teníamos que comprimir y mandar al aula, ¿se entiende? A ver la consigna. Espérame que abro
la consigna. En realidad ustedes ahí tenían que comprimir un archivo y tenían que poner las capturas en el archivo para que nosotros visualicemos si ustedes hacen bien todos los pasos, ¿no? Enviar no, yo creo que la captura nomás les pedía, para que ya te abro la actividad. Yo creo que te pedía las capturas nomás, ¿no? A ver, veamos la guía y a qué punto te referís. Porque los últimos puntos te pide que primero que comprimas, creo que era un archivo lo que les pedía, a ver, ya les comparto ahí, me decís cuál era. Sí, te digo. Por acá tenías que buscar y acá tenías que comprimir. Acá vos comprimías abajo. este archivo. Ah, Sí, más abajo. abajo. Este. O era el de enviar. El Al de final. enviar, sí. El de enviar, sí, El al de final. enviar, sí. Claro, como yo acá les Ese. mostraba, o sea, Sí, ustedes ese. acá comprimieron, acá ustedes tenían que, claro, comprimir este archivo y enviarlo. Entonces, el archivo que ustedes comprimían era la actividad. Claro, esta que ustedes comprimieron acá. Esa actividad es un archivo de Word que tiene imágenes. Siempre, recuerden que cuando ustedes comprimen, la idea de comprimir, bueno, ustedes acá van a seleccionar, por ejemplo, y van a añadir al archivo, ¿no? Lo que nosotros les evaluamos es que ustedes sepan comprimir un archivo y enviarlo al lugar donde nosotros les indicamos. Básicamente, el compresor lo que hace es achicar en tamaño un archivo determinado, ¿no es cierto? Por ejemplo, un archivo de Word, en este caso, que tiene muchas pantallas, seguramente el peso de un archivo, a ver si entró alguien, disculpen un ratito, no. Me avisan si ven que entra alguien que yo no estoy viendo la otra pantalla. Entonces, básicamente lo que ustedes hacen al comprimir es achicar el tamaño de un determinado archivo, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero enviar, por ejemplo, el peso de un archivo original como este y el comprimido, obviamente el del comprimido debería ser menor. Por supuesto que hay, por ejemplo, en las imágenes JPG, el formato, cuando ustedes comprimen una imagen, cuando ustedes guardan una imagen, ya está comprimida. O sea, hay archivos que se generan, por ejemplo, el JPG o algún otro, como el PDF, son archivos que por su formato ya están comprimidos. Por lo tanto, si ustedes lo vuelven a comprimir, seguramente va a quedar más grande. Pero bueno, eso tiene que ver también con en dónde fueron generados esos archivos. Pero en este caso, bueno, la idea es que ustedes sepan seleccionar el archivo, que nosotros vamos a ver en la pantalla que ustedes colocan. Si seleccionan bien, si yo le digo comprimir este archivo, tiene que estar bien seleccionado. En examinar, ustedes van a indicar dónde van a colocar ese comprimido. Por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, compriman en el C y van a poner en el disco rígido o en alguna carpeta determinada. Acá le van a dar el nombre del comprimido, por ejemplo, no sé, un nombre X, ¿no? Entonces, cuando ustedes comprimen, lo que tienen que tener en cuenta es que el lugar donde ustedes comprimen acá, que van a examinar, esté acá en el pad, porque siempre queda el pad acá arriba. Traten de no borrarlo, porque a veces ustedes sin querer borran y ponen el nombre arriba y borran el pad, o sea, no me estaría dejando en este lugar. Si yo solamente pongo el nombre de archivo acá, me va a alargar el comprimido en la misma ubicación del archivo. O sea, si yo comprimo esto, me va a alargar acá. Eso tengan en cuenta. Ahora, si yo quiero comprimir en otro lugar, si la consigna dice que compriman en otro lugar, no en esta carpeta, porque acá yo estoy en esta carpeta, ¿ven? Acá. Esa es la ubicación de donde está este archivo. Si yo quiero comprimir en otro lugar, siempre tengo que ir a examinar y largar ahí el archivo donde se especifica en la consigna. Está la compresión acá, bueno, no hay problema con el tema del formato porque solamente elegimos el formato. No pude hacer la comprensión de .exe, no pude hacer ese, no me salía acá en el... Fíjense que el exe lo único que tienen que hacer es hacer clic acá donde dice autoextraíble. Fíjense que acá cambia la extensión, ¿ven? Este es el tipo exe ejecutable. Buenísimo, gracias, profe. O marcan acá, fíjense que dice autoextraíble. Cualquier versión que tengan de WinRAR, acá van a tener una opción que dice autoextraíble, entonces si marcan ahí, les cambia la extensión. Si no marcan ahí, va a tener la extensión que ustedes indican acá, ¿no es cierto? Sí, borrar, ¿sí? ¿Está? La diferencia entre un RAR y un autoextraíble es que cuando ustedes envían un autoextraíble, un .exe, el que recibe el archivo para descomprimirlo no va a necesitar, cuando yo hago doble clic para descomprimir, no me va a entrar al WinRAR, no tengo que tener instalado, digamos, el WinRAR. En cambio, cuando yo, por ejemplo, supónganse que yo comprimo esto, estoy diciendo acá que va a comprimir en el C, ¿no es cierto? Entonces comprimo, como yo sé que, perdón,
cuando yo tengo abierto el archivo, fíjense que está bien para mostrarle de paso algo. Si yo estoy comprimiendo este archivo y lo tengo abierto, me sale error. Vieron que a mí me salió un error recién, es porque justamente estaba comprimiendo este que está abierto acá. Supónganse que yo quiero comprimir este archivo, ¿no es cierto? Y voy y comprimo, y le voy a decir, bueno, comprimime en el C. Por ejemplo, en mi raíz, pongo en el raíz, le doy el nombre cualquiera acá. Si yo comprimo en ese lugar, obviamente, y lo comprimo bien, debería estar en ese lugar donde yo le estoy mandando acá, ¿no es cierto? Comprimo, y si yo comprimí bien, debería ir a buscarlo acá, y acá pongo fecha de modificación y acá aparece, ¿no es cierto? Acá está la hora, la fecha, todo, ¿no es cierto? O sea, si ustedes practican varias veces y van viendo esas cuestiones, en el momento del examen no van a tener ninguna duda porque ustedes van a estar seguros dónde queda el archivo, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Cuando yo descomprimo un archivo y hago doble clic para descomprimirlo, fíjense que como es un punto RAR, automáticamente me abre el WinRAR. ¿Ven? Me abre el WinRAR. Y acá yo voy a extraer en y le voy a descomprimir donde yo quiera otra vez. Acá yo voy indicando dónde voy a descomprimir. Siempre con el signo más acá a la izquierda de las carpetitas voy a ir abriendo las carpetas y voy a indicar dónde quiero descomprimir, por ejemplo, en Alcantara, en esta carpeta que está acá. ¿Sí? Ahí. Cuando yo selecciono la carpeta y acepto, ahí me descomprime, ¿no es cierto? Si yo me voy entonces acá al C, Alcantara, debería estar lo que yo comprimí, que era la actividad 3. ¿Se acuerdan que yo seleccioné la 3? Acá está descomprimido. El descomprimido en realidad es el archivo original, ¿no es cierto? Lo vuelvo a volver al archivo a su situación de origen, digamos, ¿se entiende? Pero básicamente es eso, ustedes hagan práctica, compriman, descompriman y van a ver ahí fácilmente cómo funciona, ¿sí? ¿Consultas? ¿Preguntaban algo? Yo dije que sí, que entendí, así que gracias, me vino. Ah, Y con respecto a la actividad 3, todavía no terminé de leerla. Bueno. Sí, lean y cualquier cosa me consultan en el foro. ¿Por qué el foro? Porque el foro también es una forma de que cada uno de ustedes vaya al foro y por ahí si tienen dudas, algún compañero planteó esa duda, yo le respondí, entonces ustedes ahí no necesitan preguntar otra vez, van aprendiendo o por ahí se equivocaron en un punto y yo le aclaré a algún compañero que consultó lo mismo y ustedes van como entendiendo algunos puntos que por ahí pueden no estar entendiendo como el tema de la consigna, o si no entienden algo de la consigna también preguntan. Y en relación a este archivo que tenían que comprimir, quien había preguntado que me quedé colgada con eso, cuando ustedes comprimen, ese archivo comprimido es lo que tienen que enviar. ¿Sí? Sí, yo le envié el archivo comprimido. Perfecto. Bueno. ¿Alguna otra duda? Bueno, la actividad 3 está en proceso, o sea que luego en el chat le hicieron una pregunta. Pregunta de Jonathan. Dice, buenas tardes, en el TP3, el punto 343, no entendí dónde es que tengo que localizar la plantilla guardada. Voy. A ver, ya les abro mi Word. Cuando ustedes guardan una plantilla, en general las plantillas son documentos prehechos que ustedes los pueden tomar como modelo para generar otro documento, ¿no es cierto? Todas las plantillas en la suite Office está en archivo nuevo, ¿no es cierto? Cuando vamos a archivo nuevo, tanto en el Word como en el Excel, están todas las plantillas acá y tienen cartas, memorando, un montón de acuerdo a si es el procesador de texto o el Excel, o también el PowerPoint, tiene distintos tipos de plantilla cada tipo de software, ¿no es cierto? Cuando ustedes generan un archivo, un documento, a ver, el documento en blanco, cuando creamos un documento en blanco, tanto en Word como una planilla en Excel, eso también es una plantilla, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero crear un documento, parto de una plantilla en blanco nomás, pero sigue siendo una plantilla. Y por ejemplo, si yo tengo hago una carta modelo y pongo un logo y la reutilizo en mi trabajo, en la facultad, lo que sea, puedo hacer una plantilla modelo y guardarla en mi disco. Entonces, ¿cómo hago eso? Por ejemplo, en el caso de la actividad 3, ustedes tenían que trabajar con un memorando, ¿no? Todas las plantillas están acá, entonces yo voy y busco el memorando, puedo buscarlo acá, así, o simplemente ir y escribir acá. Busco, me encuentra todos los memorandos que tengo en mi disco, me trae un montón de modelos, elijo el que más me gusta, por ejemplo este, creo un documento en base a ese memorando, hago todas las modificaciones que me pide la consigna,
Y cuando yo quiero guardar esto como una plantilla, me voy a archivo, guardar como cualquier documento, ¿no es cierto? Acuérdense que la diferencia entre guardar y guardar como, ya que estamos, ¿cuál es? Cuando yo voy a guardar así y el archivo no tiene un nombre, automáticamente me manda a guardar como, porque guardar como es en realidad guardar como para que yo le dé un nombre determinado. Y como este archivo por ahora no tiene nombre, automáticamente fíjense que yo voy acá a guardar y detecta que no tiene nombre y me manda a guardar como, porque no tiene nombre. Ahora, si yo doy solo guardar, cuando tengo un archivo creado, ahí sí me guarda en el mismo lugar que estaba guardado anteriormente con el mismo nombre, digamos, ¿sí? Fíjense, cuando yo voy a guardar un archivo, por ejemplo, digo, no, yo no quiero guardar como un documento de Word, porque por defecto los archivos de Word se guardan con el tipo doc, documento de Word. Pero si yo quisiera guardar como plantilla, voy acá a elegir plantilla. Elijo plantilla y ahí plantilla y automáticamente me guarda en una carpeta. En esta carpeta que me da por defecto tengo que guardar las plantillas, no tengo que cambiar la carpeta. Al elegir plantilla automáticamente me manda a este lugar. Si yo quiero saber cuál es ese lugar, yo puedo, fíjense que tanto en Explorador, cuando yo voy acá a la ubicación, ahí me da, yo puedo copiar esa dirección, control C, bueno, guardo, no cambio la dirección y guardo acá, por ejemplo, voy a guardar la plantilla como memo hoy lo voy a poner, para que veamos, después lo reconozcamos entre las otras plantillas. Cuando yo guardo una plantilla en la ubicación que me da por defecto en el Word, va a figurar con las otras plantillas, o sea, se va a quedar en mi computadora, ¿no? Yo cuando voy a archivo nuevo, va a estar en mi Word con las otras plantillas. ¿Dónde está? Acá donde dice personal. La busco y acá está memo hoy, ¿no es cierto? Todavía yo no puse nada, es la plantilla que yo tenía, pero ahí me guarda. ¿Se entiende o no? Es una localización del Word de ustedes, digamos. ¿Está? Y si yo quisiera buscar en el disco, fíjense, yo me voy al explorador. La idea de esta primera parte de introducción a la del primer módulo es que ustedes justamente manejen la información digitalizada, o sea, puedan encontrar archivos, generar carpetas y organizar un disco, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero localizar la plantilla, fíjense que yo había copiado la dirección y acá pego la dirección, fíjense que ese es el path. Por eso es tan importante cuando nosotros le pedimos el path, en este caso la ubicación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes saben la ubicación de un recurso determinado, sea una imagen, un archivo, una planilla, cualquier tipo de documento, digamos, yo voy a estar localizando ese archivo y lo voy a encontrar en cualquier lugar, ¿no es cierto? Fíjense que acá yo puse la dirección en mi explorador y automáticamente acá me dio toda la carpeta con las plantillas que están en el Word. ¿Está? Que son las que se abren cuando yo me voy a archivo nuevo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Se entendió el tema plantilla? Les vuelvo a repetir. Habían consultado por el chat, ¿no? Sí, profe, ahí puso el chico Jonathan, que fue quien Bueno, me voy. puso que sí, que se entendió. Bueno, porque tengo varias ventanas y no estoy en la ventana del Meet, pero me estoy volviendo ahí para leerlos. No estoy leyendo el chat, porque si me ayudan, si ustedes ven algún mensaje, a ver. Ahí está. Sí, Jonathan preguntaba, ¿alguna otra consulta? Bueno, la actividad 3 que está en proceso, ustedes cualquier duda que tengan me van... Fíjense que en la actividad 3 ya que estamos, no sé si tienen alguna duda, ¿leyeron por lo menos la consigna? No, yo estoy en la parte del memo también, ya hice el primer punto y ahora tengo que agregar todos los destinatarios al memo. Perfecto, perfecto. Bueno, vieron que las dudas surgen cuando uno empieza a hacer, o sea que bueno, cuando tengan dudas, me consultan nomás en el foro y yo voy entrando acá tanto en el foro, por supuesto no estoy sentada en el foro todo el día, pero en tanto lea su mensaje les voy respondiendo, ¿saben? Fíjense que, a ver, ya que estamos en el tema del memo, si abro la actividad, ya tengo tantas carpetas que me pierdo. A ver. Esta es la guía.
Tengan en cuenta los pasos nomás ahí, ¿sí? Porque por ahí, al hacer las consignas, bueno, cuando yo le diseño la consigna, le voy poniendo por supuesto las voy a ir resolviendo, pero por ahí ustedes no la entienden tal cual yo les estoy preguntando, o sea que cualquier duda al foro, ¿sí? Fíjense que acá ustedes crean el documento nuevo, completan los campos, siempre las capturas, vieron que acá dice crear un documento nuevo a partir de la plantilla y capturar la pantalla donde se visualice la opción de la plantilla seleccionada. Siempre capturan según pide la consigna, o sea, cuando yo voy acá me dice archivo nuevo, busco la plantilla, ¿sí? A ver, esperen un cachito que estoy ahí. Archivo nuevo, busco mi plantilla, por ejemplo, no sé, en este caso era el memo. Y me dice que cuando yo localice la plantilla, capture la pantalla. Entonces ustedes esto me tienen que capturar. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver que ustedes realmente están buscando la plantilla donde tiene que estar. ¿Se entiende o no? A mí, o sea, de este lado, o sea, necesito ver cómo ustedes van resolviendo para poder ayudarlos y corregirle en caso se equivoquen para luego no tengan errores en el examen de acreditación, ¿saben? Por eso el tema de las capturas es tan importante que ustedes me coloquen, porque es la forma que yo tengo de ver, como no estoy en el aula con ustedes, es la forma de ver cómo van haciendo todo el procedimiento. ¿Está? Eso para ese punto específico. Y después, bueno, vayan siguiendo las consignas. Fíjense que en cada punto les va pidiendo, acá tienen que completar, como decía la compañera. Luego dice modificar el texto del memorando, ¿no? Ustedes modifican el texto del memorando, que significa en el memorando. Fíjense que ustedes tienen el memo, acá cambiaron todos los datos y luego modifican el texto en la parte acá que aparece para poner el texto, ¿no es cierto? Después dice, seleccionar el texto ingresado en este ítem, o sea, en el memorando, y copiarlo y pegarlo en el documento este. Esto es la guía, acuérdense, ustedes, por ahí nos mareamos con los nombres, pero ustedes están manejando documentos y archivos, o sea, archivos y localizaciones distintas. Entonces, este documento es la consigna. Entonces, ustedes escriben en el memorando, copian ese texto luego de escrito y lo van a pegar en la guía que yo les estoy solicitando. ¿Sí? Acá. Entonces acá van a poner, como dice ahí, fíjense, dice memorando, ponen el título, ¿no? Y van a pegar el texto acá que lo copiaron de allá. ¿Se entiende? ¿Está? Acá capturan la pantalla del memorando, o sea, esta pantallita del memo que ustedes estuvieron creando, capturan la pantalla del memo, esta pantalla, acuérdense, con un print screen o con la herramienta recorte, y pegan acá, porque acá dice capturar la pantalla del memo y peguen otra vez, esto es mi actividad, esta consigna. Entonces acá van a pegar la captura. ¿Por qué? Porque yo necesito este documento completo con todo el procedimiento. Entonces yo vengo, leo cada punto y voy corrigiendo lo que ustedes van haciendo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, fíjense en la actividad 3.2 para los que están con la actividad en proceso. Dice, en el documento de actividad 3 su apellido, que es este que yo estoy leyendo, y yo pegué el texto acá arriba, tuve que haber pegado el texto debajo de esto, lo que yo había copiado, supónganse que yo copié este texto del memorando y me decía que yo lo copié acá, ¿se acuerdan? Con este título, eso es lo que está diciendo acá. Pego acá el texto, supónganse que es este texto. Entonces, acá que dice... Es un hombre que ama educar. Y educar... Perdón que tenía mi televisor con una alarma. Entonces, acá lo que dice en este punto, fíjense, dice... Acá, dice... en el documento actividad 3 su apellido, seleccionar el texto memorando ingresado en el punto anterior, ese que estuvimos leyendo, y aplicar el siguiente formato, ¿sí? Fuente, tahoma, tamaño tanto, en negrita, centrado, color de fuente, verde oscuro, todo eso, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? El texto memorando, o sea, si yo me voy acá, ese texto memorando que yo puse, voy a aplicar ese formato que me está pidiendo. Y luego me pide que copie el formato, ese que yo apliqué, con copiar formato a la otra parte del texto, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso,
que el texto que ustedes copiaron ahí arriba es el que ustedes tienen que modificar. ¿Se entiende? ¿Vieron? Acá. Selecciono el texto memorando, que es el título que escribimos, y aplicar este formato. Voy y pongo fuente Tahoma, negrita, centrado, color de fuente verde oscuro. Y copien ese texto al otro título que tienen, que les pide que coloquen. ¿Sí? Y van aplicando. ¿Se entiende? Bueno, después van a tener que poner acá formato de sangría especial, espacio anterior, interlineado. Que eso yo les selecciono acá y les muestro, pero lo tienen que aplicar sobre el texto que les pide, ¿no es cierto? Fíjense que el formato de párrafo ustedes lo hacen desde acá. Hacen clic en el selector de cuadro de diálogo y ahí va a aparecer esta opción. El espaciado entre párrafos es el espaciado que se le da a un párrafo antes o después del párrafo, ¿no es cierto? Acá abajo aparece en el cuadrito la muestra previa. Ustedes pongan el espaciado, le piden 6 puntos, ponen 6 puntos ahí, que es el anterior, nomás les pide, acá ponen en 0. El interlineado es el espacio entre líneas, ¿sí? Espaciado es espaciado, este anterior y posterior es espaciado entre párrafos y el interlineado es espaciado entre líneas, ¿sí? Y el justificado, fíjense que la alineación justificada la pueden dar acá, ¿sí? Justificada, pero es la misma que esta que ustedes ven acá, en la sección párrafo. Vieron que ustedes pueden alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha o justificar un párrafo. Lo que hace el justificado es le pone el texto bien prolijo en relación a los márgenes, ¿no es cierto? Y la sangría primera línea, que es la que me está faltando a ese punto ahí, es lo que ustedes le dan acá, ¿no es cierto? La sangría primera línea es la que se aplica a la primera línea de un párrafo y acá le pueden dar el tamaño que dice en este caso 0,5. ¿Ven? Y así van aplicando. Yo les apliqué sobre este párrafo, pero es sobre el texto memorando ese que está más arriba, ¿sí? Luego insertan el encabezado y el número de página, el pie de página, etcétera. Siempre el insertar encabezado, recuerden que está acá en insertar, encabezado, es un área específica del documento que aparece en la parte superior. Acá hay encabezados predeterminados, pero ustedes pueden ir a editar el encabezado y editarlo, según pide la consigna, ¿sí? Esto es una imagen, pero ustedes van a tener que editar ustedes el encabezado, por lo tanto van a borrar la imagen si tuvieran, y van a escribir acá lo que les pide. Y en el pie, que aparece en la parte inferior de la hoja, van a insertar el número de página o lo que les pida ahí, ¿sí? ¿Está? Luego ya guardan el documento y lo envían. Acá guardaron la plantilla, que es lo que yo les mostré hoy, pero al final van a guardar el documento como documento de Word, o sea, este documento van a guardar como. Fíjense que la diferencia entre una plantilla es que el documento aparece así, ¿no es cierto? Y la plantilla, ustedes van a elegir la plantilla, van a guardar en la ubicación que les da y ahí lo van a tener disponible como les mostraba hoy. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Sí, una consultita. Sí. Para cada actividad que vamos a ir haciendo hasta que lleguemos al día de la acreditación, Sí. veo que dice arme un nuevo archivo con actividad número 3 y su apellido y guarde en el disco rígido. Y eso podemos guardar siempre en la carpeta que ya creamos al principio de la actividad 1, que es la carpeta con nuestro apellido y con nuestro nombre, y donde dice, por ejemplo, en este caso, procesador de... Sí, porque acá dice su carpeta de trabajo. Ah, bien. ¿Viste? Sí, está muy bien. Yo no sabía a qué se refería. Y bueno, deduje que era ahí en donde Perfecto. lo que hicimos al Lo que principio. sí. La carpeta que ustedes tengan de trabajo, vieron que las carpetas en realidad les sirven para organizar un disco. La diferencia justamente entre un archivo y una carpeta es que la carpeta es un contenedor nomás, es como ustedes tienen una biblioteca y tienen varias carpetas, cada una con un nombre y ahí organizan su información. Bueno, el disco es lo mismo. Las carpetas son simplemente contenedores donde ustedes van poniendo la información. La información en realidad está en los archivos, en un PDF como este, en una planilla de cálculo, en un documento de Word, en una imagen, en un video. El que tiene la información es el archivo, ¿sí? El tipo de archivo lo da el programa. Por ejemplo, el archivo de Word, cuando yo guardo, le doy extensión .doc y queda un archivo de Word. En la planilla de Excel va a ser un tipo de archivo de planilla o puede ser una macro, etcétera, ¿sí? El tipo de archivo lo da el programa cuando yo guardo y voy y digo, bueno, archivo, guardar como,
y el tipo, la extensión del archivo la da el programa cuando yo elijo acá el tipo, ¿sí? Si es PDF me da PDF, si una plantilla me pone .x, si es una macro me pone .m, si es un documento Word me pone .x, etcétera. O sea, así con distintas extensiones, de acuerdo al tipo que yo elijo acá, ¿está? Pero eso van a ir eligiendo ustedes, a menos, en relación a tu pregunta, del guardar, en este caso en la actividad estamos diciendo guardar en tu carpeta de trabajo, la que vos siempre usás. Ahora, en el examen yo te puedo decir, bueno, guardá en una carpeta, no sé, por ejemplo, al inicio del examen puedes generar una carpeta que generalmente te damos para que vos generes una carpeta, por ejemplo, en el escritorio, y luego a lo largo del examen vos vas guardando en esa carpeta, por ejemplo, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta. Pero siempre la idea de esta primer parte es que ustedes sepan manejar la información, guardar con el nombre que se les indica. Eso es importante también. Fíjense que por ahí le ponemos, en la devolución que yo les envié, les puse, por ejemplo, en la parte de guardar archivo, algunos pusieron, en vez de actividad 1, ponen, y su apellido, ponen actividad 1, el apellido, el nombre y informática. No, el nombre era actividad 1, su apellido. Pero eso en el tema del examen es importante, porque si yo le digo un nombre, tiene que poner exactamente el nombre que les pedimos, porque eso nos indica a nosotros, que estamos de este lado, que ustedes saben guardar, ¿saben? Si bien parece no tan importante, pero la idea es eso. Y otra consulta, ¿estas actividades son las mismas que el año pasado? Sí, porque el proceso, lo que a nosotros nos interesa es que ustedes guarden archivos, que creen plantillas, que creen un índice, que creen una tabla de contenido, que creen una combinación de, o sea, los procesos en el Word y en el Excel siguen siendo los mismos, digamos. ¿Se entiende? O sea, Sí, profe. por más que le cambie la actividad, no importa. O sea, ustedes tienen que saber hacer esos procedimientos. Guardar un archivo en el Word va a ser siempre de la misma manera, digamos. Crear una planilla, hacer una fórmula, una función, sigue siendo lo mismo. Lo importante es que cada uno que vaya a cursar tenga los conocimientos básicos, porque luego cuando ustedes cursan la materia, vamos a cursar Tango, la parte de Power, la parte de CPS. Entonces, para manejar el Atlas TIO o cualquiera de los programas que veamos, ustedes necesitan tener estos conocimientos básicos sí o sí, más que nada es por eso, ¿saben? Porque o sea, son programas un poquito más avanzados, por lo menos el Atlas TIO, el SPS y el Tango, entonces tienen que saber dónde guardar sus archivos, cómo organizar, o sea, todos estos conocimientos los tienen que tener. Básicamente es por eso. ¿Está? ¿Alguna otra consulta? No estoy leyendo el chat. Si ven algún mensajito por ahí, me van avisando. Bueno, si tienen dudas, consultan. Y si no, los leo en el foro luego. ¿Las devoluciones todos recibieron? ¿No tienen ninguna consulta al respecto? Yo no, profe, ya saqué la duda que tenía. Muchas Bueno, gracias. buenísimo. Porque nosotros les mandamos las devoluciones, lo que les decía, con las ayudantes de cátedra, miramos cada uno de los puntos que ustedes hacen para poder indicarle las correcciones y el error que tuvieron, justamente para que ustedes puedan mirar su actividad y decir, bueno, me equivoqué acá, esto no era así, era de tal manera, y el día del examen ustedes no se equivoquen tanto. Esa es la idea de la capacitación, poder ayudarlos en todo este proceso de aprendizaje y llegar bien preparados para el examen, ¿saben? Así que cualquier consulta que tengan, lo hacen en el chat. Si por ahí ustedes ven que en la devolución, le hacemos una devolución y dicen, no, pero acá hice bien, bueno, también nos plantean, porque a veces son tantos que podemos equivocarnos, somos personas. Así que cualquier cosa, no duden en consultar, ¿saben? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bien, gracias, profe. No, por ahora. Perfecto. Bueno, los leo en el chat, en el foro, cualquier cosa, van resolviendo la actividad 3. Mientras tanto, nosotros estamos corrigiendo la actividad 2. Trataremos de enviarle la 2 ya al publicar la 4, cosa de tener la 3 y poder ir evaluando así a medida que van entregando. Pero bueno, los leo en el foro, cualquier cosa, consultan ahí. Dale, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Bueno, perfecto. Ok, Nos vemos entonces. profe.
Hasta Buen fin luego. de semana. Igual para Buen todos fin de... ustedes.